Para empezar, definiremos lo que es el ciclo celular. Sabemos que para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético ADN y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan tareas de una serie de pasos organizada y predecible que conforma el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. La conformación del ciclo celular se divide en dos etapas. Para su estudio, mitosis, en la que se encuentran la profase, metafase, anafase y telofase, y la interfase. En la interfase, esta ocupa alrededor del 95% del tiempo del ciclo celular. La célula atraviesa por tres etapas, G1, S y G2, como lo podemos ver en la imagen de acá. La primera, llamada G1, es la fase inicial que comienza con la formación de células hijas al terminar la división. Si la célula encuentra condiciones adecuadas, pasa a la segunda fase, llamada S, o de síntesis. En ella se efectúa la replicación o síntesis del ADN. La tercera fase de la interfase se denomina G2. En ella, la célula continúa sintetizando proteínas y ARN, alistándose para la etapa de división. Algunos tipos de células especializadas como las neuronas, las células sanguíneas y las musculares, o las que no encuentran condiciones para continuar en el ciclo celular, se mantienen en un estado de reposo llamado G0. A esas células que no proliferan se les llama quiescentes. La otra fase es la fase M. La fase M solamente ocupa entre el 2 y el 5% de su tiempo de vida. La célula pasa por dos procesos bien diferenciados: la cariocinesis o la división nuclear, que implica el reparto equitativo del material genético, que lo vamos a ver más adelante, y aquí estamos. Y la citocinesis o la división citoplasmática, en la que la célula estrangula, aquí podemos ver, de forma equitativa la misma información de ADN en ambas. Ahora veremos los mecanismos de regulación. En los mecanismos de regulación de las células tenemos dos bien diferenciadas. Una de ellas son las ciclinas. Se llaman así porque alternan periodos de síntesis con periodos de degradación. Se reconocen dos de estas, las quinasas y las dependientes de las ciclinas. Aquí vemos las ciclinas y las quinasas. Para que la célula abandone la fase G1 e ingrese a la fase S, es decir, que inicie la replicación del ADN, la ciclina G1 aumenta su concentración a partir del punto R y activa la quinasa. A partir de este momento, ambas moléculas proteicas forman un factor promotor de la replicación, que activa la síntesis del ADN. Cuando la concentración de ciclina decrece,
la quinasa se libera y el complejo factor promotor de la replicación se desactiva. Los niveles de quinasa son constantes en todo el ciclo celular. Superada la fase G2, se activa el inicio de la mitosis. Al final de la G2 aumenta la concentración de ciclina mitótica y al alcanzar una determinada concentración se une componiendo el factor promotor. Hablaremos de la fase G1 en la interfase. Esta es la primera fase del ciclo celular, donde incrementa su actividad metabólica, su tamaño y su masa. También nos dice que en esta etapa es la duración más larga, ya que está entre las 6 y 12 horas. En esta etapa la célula sintetiza proteínas y ARN para duplicar su organelo, en el cual se verán reflejados sus genes. Además nos dice que hay una producción importante de proteínas que serán guardados en moléculas de ATP. Estas luego serán utilizadas en lo que es principalmente la síntesis de proteínas y en la fase S. Al final de esta etapa encontraremos una regulación o punto de control de la célula, en la cual, si hay alguna falla, el ADN tratará de repararla. En dado caso no se pueda, porque hay algún mal proceso, debe recurrir a la apoptosis. Envía la señal o el estímulo de apoptosis a la célula para que pueda redondearla y reducirla. La célula formará burbujas de membrana, fragmentándose y degradando el ADN, para finalmente destruirse formando cuerpos apoptóticos, también conocido como muerte celular. Fase G2. Es el último periodo de la interfase. Dura aproximadamente 4 horas. Durante este periodo, la célula sigue aumentando su tamaño y se prepara para la mitosis. Los cromosomas se empiezan a condensar, se forma el huso mitótico y al finalizar esta etapa, la célula tiene 2 centriolos. Al terminar esta etapa, también encontramos un punto de regulación o punto de control G2, el cual es regulado por quinasa dependiente de ciclina 1 más ciclina A y B. Durante este punto se verifica que la célula tenga el tamaño adecuado, que las condiciones del entorno sean adecuadas y que el material genético se haya replicado correctamente. De ser así, la célula entrará en la fase M. Mi nombre es Karen Pastor y les voy a hablar acerca de la transcripción. Primero hablemos de un código genético. Estas son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína de una manera muy específica. A, T, C y G son las letras de este código, que representan compuestos químicos que son adenina, timina, citosina y guanina. Los compuestos son los que constituyen las bases de los nucleótidos del ADN. Hay un proceso llamado splicing o empalme, que se trata de la remoción de intrones y unión de exones en el ARN mensajero antes que este deje el núcleo. Este proceso también se conoce como empalme. El empalme alternativo de transcriptos de ARN idénticos en diferentes tipos de célula puede producir diferentes moléculas de ARN mensajero maduro que se traduce en diferentes proteínas. El código genético describe el orden de moléculas del ARN mensajero que son las que sirven como molde para la síntesis de proteínas. La hebra molde del ADN sirve para la formación del ARN mensajero durante la transcripción. Se aparean adenina, uracilo y citosina y guanina. El codón son los tripletes de nucleótidos del ARN mensajero y cada uno de estos codifica un aminoácido. Y esta correlación es la base del código genético que permite la traducción de esta secuencia. Hay 64 codones posibles para el ARN mensajero, 61 codifican aminoácidos y 3 son los aminoácidos llamados stop.
El codón de inicio es AUG. Ahora hablemos de la transcripción. Es el proceso a través del cual se sintetizan las diferentes clases de ARN, utilizando como plantilla un segmento específico del ADN que contiene la información necesaria para la producción de estos mismos. La síntesis del ARN utilizando el ADN como molde es la transferencia de información de un ácido nucleico a otro. Tenemos el tipo de ARN. Está el ARN ribosomal que constituye a los ribosomas, el ARN mensajero que contiene el mensaje genético, la estructura primaria de la proteína y el orden de los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Guía la síntesis de las cadenas de las mismas. El ARN de transferencia que transfiere los aminoácidos para la síntesis proteica. Y ahora hablemos acerca de la elongación de la cadena del ARN. Básicamente es la etapa en donde la hebra se alarga al agregar nuevos nucleótidos. La ARN polimerasa camina sobre una hebra del ADN conocida como la hebra molde en la dirección 3' a 5' y por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido. La ARN polimerasa también contiene una actividad exonucleasa que le permite corregir errores eliminando nucleótidos apareados incorrectamente del extremo 3'. La terminación de la síntesis del ARN. La ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal de parar. El proceso de finalizar se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia del ARN llamado terminador. En bacterias existen dos principales estrategias: terminación Rho dependiente y la terminación independiente del Rho. El ARN contiene un sitio de unión para la proteína llamado factor Rho. Esta se une al sitio de unión y se desplaza sobre el transcrito del ARN en la dirección 5', 3', hacia la burbuja de la transcripción donde está la polimerasa. Cuando llega hasta ella causará la liberación del transcrito, lo que finaliza la transcripción. Y la terminación independiente del Rho. La secuencia terminador del ADN codifica una región del ARN que se pliega sobre sí misma para formar una horquilla. De la horquilla sigue una serie de nucleótidos U en el ARN. La horquilla causa que la polimerasa se detenga y la débil unión entre los nucleótidos A del molde del ADN y los nucleótidos U del transcrito del ARN permite que el transcrito se separe del molde, lo que finaliza con la transcripción. Traducido a proteína se conoce como traducción. Vamos a hablar más sobre la transcripción. Como primer paso, una secuencia de nucleótidos de ADN se transcribe a una secuencia de nucleótidos de ARN. El proceso de transcripción es catalizado por la ARN polimerasa, la cual sintetiza tres tipos de ARN utilizados en el proceso. Estos son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. La ARN polimerasa es una proteína que consta de dos subunidades beta y una subunidad disociable denominada factor sigma. En procariotas, el proceso se da en 4 pasos. El primero es la unión, en el cual la ARN polimerasa se une al sitio promotor del ADN. La segunda es la iniciación. Uno de los dos segmentos del ADN sirve como molde para la síntesis de ARN. Al finalizar el proceso, el factor sigma se separa de la molécula de ARN polimerasa y queda completo el paso de iniciación. El siguiente paso es la elongación. La ARN polimerasa se mueve a lo largo de la molécula de ADN, a lo largo de la hebra molde desde el extremo 3 hacia el extremo 5, mientras desenrolla la hélice y va añadiendo un nucleótido mientras la cadena de ARN va creciendo. El último paso es la terminación. En este paso se llega a una señal de terminación, la cual es la responsable de finalizar el proceso de transcripción. En eucariotas el proceso es más complicado. Las principales diferencias entre la transcripción en procariotas y en eucariotas son los siguientes. Se usan 3 ARN polimerasa diferentes y para la unión de las ARN polimerasas al ADN se requieren más factores de transcripción. Y el último es que las moléculas de ARN que son recién formadas experimentan un procesamiento después de la transcripción.
Las ARN que se utilizan son la ARN polimerasa 1, la cual se localiza en el nucleolo. Este es precursor de los ARN ribosómicos grandes. La ARN polimerasa 2 se localiza en el nucleoplasma. Como producto tiene un pre-ARN mensajero. La última es la ARN polimerasa 3, que se localiza en el nucleoplasma también, al igual que la ARN polimerasa 2, y sus productos principales son pre-ARN de transferencia y ARN ribosómicos pequeños. Ahora vamos a hablar más sobre la traducción. Los ribosomas desempeñan un papel fundamental orientando el ARN mensajero de forma adecuada con respecto a los ARN de transferencia que poseen a los aminoácidos. A medida que el ribosoma lee el ARN mensajero codón tras codón en la dirección del extremo 5 al extremo 3, los distintos aminoácidos son reclutados hacia el ribosoma por apareamiento de bases complementarias entre los codones del ARN mensajero y los anticodones de las moléculas de aminoácido de ARN de transferencia. Cuando se encuentra un codón stop, se libera el polipéptido completo y el ARN mensajero de las subunidades ribosómicas se encuentran de nuevo disponibles para comenzar de nuevo el proceso. La mayoría de los mensajes son leídos por varios ribosomas, los cuales se disponen continuos sobre una misma molécula de ARN mensajero. Un conjunto de estos ribosomas unido a una molécula de ARN mensajero se denomina polirribosoma. Mediante la síntesis de varios polipéptidos al mismo tiempo a partir de la misma molécula de ARN mensajero, los polirribosomas maximizan la eficiencia de utilización del ARN mensajero. Las moléculas de ARN tienen funciones especialmente importantes en la traducción, ya que el ARN mensajero tiene un papel más que todo fundamental como portador del mensaje genético. Y las de ARN de transferencia funcionan como adaptadores. Y también las moléculas de ARN ribosómico tienen varias funciones, por ejemplo que también funciona como lugar de anclaje para el ARN mensajero y también cataliza la formación del enlace peptídico. La fase S o fase de síntesis es la fase del ciclo celular en la que el ADN se replica y se desarrolla, como dice en la imagen, durante la interfase entre las fases G1 y la fase G2. Dado que la duplicación precisa del genoma es fundamental para una división celular exitosa, los procesos que ocurren durante la fase S están estrictamente regulados y ampliamente conservados. La entrada en la fase S está controlada por el punto de restricción G1 en la fase G1, que compromete a las células con el resto del ciclo celular si hay nutrientes adecuados y señalización de crecimiento. Esta transición es esencialmente irreversible. Después de pasar el punto de restricción, la celda progresará a través de la fase S incluso si las condiciones ambientales se vuelven desfavorables. Durante la replicación del ADN, a lo largo de la fase M y la fase G1, las células ensamblan complejos de prerreplicación inactivos, abreviado PRRC, en orígenes de replicación distribuidos por todo el genoma. Durante la fase S, la célula convierte a los PRRC en horquillas de replicación activas para iniciar la replicación del ADN. Este proceso depende de la actividad quinasa de CDC7 y varias CDK, las cuales se traducen como quinasas dependientes de la ciclina de la misma fase. Las fases no están reguladas en esta fase que es la S. Puntos de control que pueden tener en el ADN y que pueden provocar daño. Durante la fase S, la célula examina continuamente su genoma en busca de anomalías.
Durante la fase S se retrasan y detienen la progresión del ciclo celular. Número 1. El punto de verificación de la replicación detecta las horquillas de replicación bloqueadas al integrar señales de RPA y ATR. Número 2. El punto de control SM bloquea la mitosis hasta que todo el genoma se haya duplicado con éxito. Y número 3. El punto de control de fase intra-S detecta roturas de doble hebra a través de la activación de quinasas ATR y ATM. La fase M del ciclo celular, denominada división celular, que dura aproximadamente 30 minutos, consiste en la repartición exacta del material genético a partir de una célula madre para formar dos células hijas idénticas a la progenitora. Al final de la fase G2, cuando la célula está aumentada en tamaño, se produce una síntesis proteica en preparación para la mitosis. El proceso de la división celular comprende la mitosis, la cual se divide en 4 etapas: profase. El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se rompe. Se empieza a formar el huso mitótico. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Anafase. Los centrómeros se dividen y son arrastrados los cromosomas a los polos opuestos. Telofase. Cada polo tiene un conjunto idéntico de cromosomas. Surge la envoltura y aparece el núcleo. Al final la telofase empieza la citocinesis. La metafase pasa por un punto de control. Antes de completar la división celular, actúa un punto de control en la metafase, el cual determina si el tamaño y el entorno son favorables. Así también verifica la replicación del DNA, para así al final verificar que los cromosomas estén alineados en el huso mitótico. Por lo que si ocurre algún error y el daño es irreparable, ocurre la apoptosis. Citocinesis. Célula animal. Proceso de separación y segmentación del citoplasma que ocurre al finalizar la telofase.